La cocina peruana es una de las más variadas del mundo. Tiene herencia preincaica, incaica, española, africana, francesa, chino-cantonesa, italiana y hasta japonesa principalmente. Cubre desde los primeros sedentarios americanos en Caral, 3000 años antes de Cristo, hasta el siglo XIX con la adaptación de la gastronomía japonesa. Reúne una gran diversidad de mezclas, influencia gastronómica de 4 continentes. La cocina peruana es un crisol de sabores, ingredientes y técnicas que han evolucionado a través de los siglos. Esta diversidad cultural no solo se refleja en los platos tradicionales, sino también en la constante innovación culinaria que sigue caracterizando al Perú como una de las capitales gastronómicas del mundo. Acompáñame a recorrer los principales países que influyeron en nuestra gastronomía, sus técnicas culinarias, alimentos y costumbres. En primer lugar, y como base de la gastronomía peruana, tenemos la influencia incaica y preincaica. Los incas conquistaron un vasto imperio que incluía 4 grandes zonas climáticas, y en consecuencia su producción agrícola era muy diversa. Los productos en todo el imperio incluían cereales, bebidas fermentadas, carnes de camélidos, roedores, peces y tubérculos principalmente. Uno de los primeros indicios arqueológicos de la cocina con fuego en Sudamérica se encuentra en la región andina, especialmente en Perú y Chile. Por ejemplo, en Chile, en el Monte Verde, un sitio arqueológico de más de 14.000 años de antigüedad, donde se han hallado restos de fogatas utilizadas para cocinar. Asimismo, con las civilizaciones como la de Caral, la más antigua de América, aproximadamente 5.000 años atrás, y ya usaban fogones y hornos de tierra. O también la cultura de Cotocollao, que fue una de las sociedades precolombinas más antiguas del actual Ecuador. Se desarrolló aproximadamente entre el 1500 y 500 a.C. en la región andina cerca de lo que hoy es Quito. Esta cultura es conocida por su habilidad en la agricultura, alfarería y el manejo del fuego, especialmente en la preparación de alimentos. En la fusión de las culturas preincaicas y la incaica misma, podemos encontrar la utilización frecuente de maíz, coca, frijol canario, papas, camotes, zanahoria blanca, yucas, ocas, mashuas, pimientos, cacahuates, cayu, calabazas, quinoa, tarwi, huacatay, paico, ajíes, yuyucas, kiwicha y maca principalmente. En frutas tendríamos el mortiño, chirimoyas, bayas de sauco, tunas, piña, cocona, lúcuma, guayabas, granadillas, tomates, aguaimanto, pacay, camu camu y tumbo. En animales utilizados en su gastronomía tenemos llamas, alpacas, cuyes, patos, conejos y perdices. Y utilizando pequeñas lanchas de junco, los pescadores incas pescaban anchoas, sardinas, atún, salmón, róbalo y mariscos. En las técnicas culinarias hay un amplio abanico, comenzando por la pachamanca, que es una técnica que consiste en cocinar alimentos en contacto con piedras calientes dentro de un hoyo en tierra. Proviene del quechua, donde pacha significa tierra y manca significa olla. El charqui, técnica de deshidratación de carne. El método de preparación usualmente comienza por cortar la carne en lonjas o tiras lo más fina posibles, quitarles la grasa y en todo lo posible la sangre, y es condimentada con sal y especias. Tenemos también la huaytía. Es una técnica de horneado-cocción en un horno artesanal de restos de tierra endurecida y armada en forma de domo, que se calienta con leña para después enterrar diversos ingredientes como las papas, ocas, habas, carnes y entre otras cosas. Fermentación. Consiste en descomponer el almidón presente del maíz en azúcares simples y alimentar a las levaduras con estos azúcares y bacterias para producir alcohol. Se usaba principalmente para hacer chichas. Tostar, que consistía en poner un alimento a la lumbre, para que lentamente se introduzca el calor y vaya desecando sin quemarse hasta que tome color. El chuño, técnica de deshidratación de tubérculos que consiste en dejar papas al aire libre en las noches frías para que se congelaran y luego exponerlas al sol para que el hielo se evaporara, sin tener que pasar por el estado líquido. Y esto se hace para que pueda tener una conservación de hasta más de 10 años. Y una curiosidad es que actualmente la NASA utiliza este método. Su resistencia al tiempo y su alto contenido calórico, mucho mayor del que la papa fresca, hace que sea un alimento óptimo para los astronautas. En los aportes culinarios o costumbres tenemos el locro, un tipo de guiso a base de zapallo, plato base para el locro actual fusión. Se trataba sencillamente de un guisado hecho por elementos que le brindaban la tierra, como las papas, los ajíes y el zapallo mismo. La chicha, bebida fermentada de diferentes tipos de maíz. Plato suchu, que
que es la designación para platos picantes, que ahora en nuestra época conocemos como picante de o ají de. La humita, pasta o masa de maíz levemente aliñada, que puede ir envuelta y finalmente cocida o tostada a las propias hojas de mazorca del choclo. Cuy asado en piedra, es un tipo de fritura del cuy entre dos piedras calientes. Carapulcra, es un guiso o sopa espesa de carne, llama o alpaca, y papas secas cocidas con piedras precalentadas dentro de una olla, base para la carapulcra actual que se come más condimentada y con otras carnes. Inchicapi, especie de sopa espesa incaica de harina de maíz o maní tostado molido. Pepián, especie de guiso a base de maíz maduro. Chiriuchu, es un plato banquete que era lo mejor de la producción para compartirla entre comunidades incaicas. Por tal motivo se juntaban las tres regiones, costa, sierra y selva, característicos de este plato. Actualmente en el chiriuchu se mezclaron también con los alimentos colombinos, y estos serían los principales. La gastronomía que trajeron los españoles, a su vez influenciados de la cultura árabe profundamente, con otras culturas también como la romana, judía, visógada, entre otras, fueron los primeros en fusionarse con la cultura incaica. A Perú llegaron los castellanos, andaluces y los árabes andaluces. Estos dos últimos tenían un gran apego por el arte en la cocina y cocinaban muy rico. Muchos de ellos llegaron como trabajadores, mujeres que servían como cocineras, amas de casas o esposas de los grandes señores, por lo que fue fácil imponer sus tradiciones culinarias. A muchos les sorprenderá la gran cantidad de recetas peruanas con una innegable influencia árabe. La conquista de América y luego el comercio continental de la época colonial introdujeron una variedad de productos a Perú. Entre ellos los más notables incluyen: en especias y condimentos tenemos pimienta negra, canela, nuez moscada, jengibre, azafrán y comino. En legumbres y granos, arroz, garbanzos, lentejas, arvejas y trigo. En frutas tenemos uvas, peras, manzanas, cerezas, higos, membrillos, granadas, cítricos como las naranjas, limones y limas, y el olivo. En verduras tenemos zanahoria, cebolla, ajos, lechugas, nabos, coles como repollo y coliflor. En animales tenemos vacas, cerdos, ovejas, cabras, conejos y gallinas. Estos serían los principales. En los platos típicos también vemos la influencia, como en el ají de gallina, que es pollo desmenuzado en una salsa cremosa a base de ají amarillo, pan o galletas remojadas en leche, nueces y queso. Tamales, masa de maíz rellena de carnes, verduras y salsas, envuelta en hojas de plátano o maíz. Como los españoles aprendían mucho de la gastronomía de América, trajeron desde México a los famosísimos tamales. Además de ricos, el tamal era muy útil porque se podía trasladar fácilmente durante los viajes largos sin que pereciera. Aquí en Perú los españoles se encontraron con maíces nativos y así fue como se desarrolló el tamal peruano. Sancochado. Dentro del grupo de españoles llegaron también los serfaditas, descendientes de los judíos en España. Gracias a ellos se conoció el puchero, que derivó en el sancochado, que es un consomé de verduras y carnes, y a menudo se acompaña con salsa de ají o salsa criolla. En general los estofados, que son platos de cocción lenta de carne, verduras y otros ingredientes en un líquido como caldo, vino o agua. Los secos, también que son platos de cocción lenta en el que los alimentos se cocinan en su propio jugo y con una cantidad de líquido menor para obtener un sabor más intenso. El arroz con pollo, arroz cocido en un caldo de ají amarillo, cilantro y vegetales como zanahorias, arvejas y pimientos. El arroz toma un color verde gracias al cilantro y se impregna de sabor de las especias, creando un plato aromático. Este plato deriva del arroz con pato español. El arroz con mariscos, arroz sazonado con ajíes, especias y un aderezo a base de cebolla, ajo y cilantro, junto con una mezcla de mariscos como calamares, camarones, mejillones y conchas. Este deriva de la paella española, aunque algunos sostienen que deriva del risotto, plato italiano. El rocoto relleno, o en general todos los rellenos, preparación culinaria en la que un ingrediente principal como verdura, carne o mariscos se rellena con una mezcla de otros ingredientes y luego se cocina junto con la mezcla en su interior. También los escabeches, platos que se marinan en una mezcla de vinagre, aceite, especias y hierbas antes de cocinarlos. Estos son algunos principales. Entre los dulces hispanoárabes a destacar tenemos los picarones, que son buñuelos hechos de calabaza y camote, fritos y servidos con miel de chancaca, crocantes por fuera y dulces por dentro.
Los alfajores, galletas rellenas de dulce de leche o mermelada, a menudo cubiertos con azúcar glass o chocolate. El arroz con leche, arroz cocido en leche con azúcar y canela en polvo, de textura cremosa. También está el ranfañote, elaborado con pan viejo remojado en leche y azúcar, luego cocido con especias como canela y clavo, de una textura parecida al pudín. Las mazamorras de cualquier tipo se preparan a base de granos como maíz morado en la versión peruana, cocidos con azúcar, canela y clavos de olor, de sabor dulce y textura cremosa. El flan, postre cremoso y suave, hecho a base de huevos, leche, azúcar y luego caramelizado. Las cocadas, dulces elaborados principalmente con coco rallado y azúcar, para luego ser horneados. El turrón. Este dulce se elabora con una masa de harina de trigo, manteca, huevo, canela y leche. La masa se hornea en forma de varillas largas y es bañado con miel de chancaca, decorado con grajeas y confites de varias formas y colores. Este turrón llamado Doña Pepa fue muy posiblemente influenciado por el turrón español. Los españoles trajeron varias técnicas culinarias al Perú, que transformaron la cocina local. Aquí te dejo algunas de las más importantes. La técnica de freír alimentos en aceite caliente fue introducida por los españoles. Esto incluye la preparación de alimentos como el chicharrón y las papas fritas. El guiso es una técnica que implica cocinar los alimentos lentamente, en una olla con líquidos como caldo, vino o agua. Ejemplos de estos incluyen el estofado o la carapulcra, entre otros. Aunque los incas ya cocinaban carne a la brasa, los españoles introdujeron técnicas y herramientas europeas como la parrilla de hierro, influenciando platos como los anticuchos. La técnica de hornear en hornos de barro o ladrillo fue traída por los españoles y se convirtió en parte integral de la preparación de panes y postres. Rebozar. Esta técnica consiste en cubrir los alimentos con harina o masa antes de freírlos. Ejemplos de estos incluyen el pescado frito o las croquetas. Adobar. Técnica de marinar carnes con especias y vinagre, para mejorar su sabor y conservarlas. Esto influyó en los platos como el adobo de carne o de pescado. Confitar. Técnica que consiste en introducir un alimento, carne, pescado, verduras, en un líquido graso y cocinarlo a baja temperatura, para que logre su cocción sin necesidad de que se dore. De distinta manera también es aplicable en frutas o frutos secos. Esto influyó en dulces como el turrón Doña Pepa y el maní confitado. Un embutido es una pieza de carne generalmente picada, la cual es introducida en piel de tripas de cerdo y condimentada con hierbas aromáticas y especias, también logrando una mejor conservación. Secado o deshidratación de carne. Aunque los incas ya usaban esta técnica para conservar alimentos, los españoles introdujeron nuevos métodos y aplicaciones, incluyendo el secado de carnes y pescados. La técnica de hacer sofrito, cocinar lentamente cebolla y ajo principalmente, como base para muchos platos fue introducida por los españoles y es fundamental en la cocina peruana, el popular aderezo peruano base de muchas comidas. Seguimos con la influencia gastronómica de la comida africana. Esta cultura en sí no tuvo influencia directa en la cocina del Perú, a diferencia del gran legado que dejaron en países como Colombia, Brasil o Cuba, donde llegaron a instalarse familias y tribus enteras que lograron difundir lo suyo. Aunque aquí en Perú, las esclavas africanas eran grandes cocineras que producían perfectamente y con buena sazón lo que las amas de las grandes casas les enseñaban. Y por eso es muy normal encontrar en libros de historia la imagen de africanas cocineras asociadas a la comida criolla, como lo son las recetas de anticuchos, picarones y dulces peruanos. De igual manera tenemos su presencia notable y ayudaron a reforzar el uso de varios frutos. De acuerdo a los peritos culinarios, la gastronomía africana se caracterizaba por ser bien condimentada. Un ingrediente fundamental en sus platos era la caña de azúcar, con la cual se preparaban la mayoría de sus postres, especialmente los dulces. Entre los frutos de utilización frecuente tenemos el ñame, malanga o yautía, yuca, plátano, y su ingrediente por excelencia, la caña de azúcar, original de Nueva Guinea, que fue introducida por los españoles a África. Respecto a los platos en los que se reflejaron su cultura, fue el resultado de la mezcla de tradiciones culinarias traídos por los africanos que fueron esclavizados. En estos platos principales tenemos la sangre de pollo, o llamada sangrecita, que es esta misma sangre del pollo aderezada con especias y verduras, que es rica en hierro. Las tripas o choncholí, que es el intestino delgado del vacuno que se realiza a la parrilla antes marinado. La carne bofe, o llamada chanfainita, que es guiso de pulmones de vacuno acompañado con choclo, papas y verduras.
la morusa de puré de payares, que son payares con lonjas de chancho, tocino, cebolla y mucho ajo. El caucau, que es un guiso de mondonguito, que es el estómago de res guisado con papas. Luego tenemos más platos marinados y posteriormente cocinados en la parrilla, como lo son la pancita, que es el estómago de res, el rachi, que es otro tipo de corte de estómago de res, las mollejitas, que son vísceras de res, o el más conocido, el anticucho, que es corazón de res marinado a la parrilla también. En el caso de estos platos, principalmente el anticucho, se originaron durante la época colonial, cuando los españoles cocinaban carne aderezada con vino y especias en brochetas, pero desechaban toda la carne no noble, y estas pasaban a ser comida de africanos. Estos adaptaron la receta usando el corazón de res, aderezándolo primero con chicha, luego con vinagre y cocinándolo a la parrilla. Eventualmente, añadieron palitos de caña de azúcar para facilitar su consumo, y así surgieron los anticuchos. Siguiendo con los platos tendríamos la patita con maní, elaborada con patas de cerdo y una salsa espesa a base de maní. El tacu-tacu, que es una mezcla de arroz con frijoles, que se fríe hasta formar una tortilla dorada y crujiente. Respecto a las técnicas culinarias y costumbres, se mezclaron con otros países antes de llegar a Perú, y dada la represión, no pudieron influir de la misma manera que lo hicieron otras culturas, y todas las técnicas culinarias que pudieron aportar serían ya una fusión. Entre las grandes influencias que han contribuido al desarrollo de la cocina peruana está la que vino de China. Dan cuenta de ello la cantidad de chifas, restaurantes de la fusión peruana-china, que hay en todo el país, sobre todo en Lima. Los primeros chinos que llegaron al Perú eran de la región de Cantón y vinieron a trabajar en las haciendas de la costa. Muchos chinos llegaron como trabajadores y fueron reducidos como esclavos, pero todo esto se acabó en la abolición de la esclavitud en 1854. A partir de entonces, los chinos forjaron su camino. Algunos pusieron negocios de comida y otros optaron por las famosas pulperías y tiendas de abarrotes. De ahí viene la popular frase limeña, el chino de la esquina. Los primeros chifas aparecieron a partir del año 1920, y esta palabra, según las teorías más aceptadas, nace de la unión de chi y fan, que significan comer arroz. También debo aclarar que la comida chifa, los principales platos, no es la comida que se come en China, puesto que aquí los chinos tuvieron que adaptar los platos, aunque sí pudieron sembrar algunos de los productos originarios, el resultado fue la fusión de ambas culturas. Entre los frutos principales que fueron traídos o con su llegada reforzaron su uso se encuentran el arroz, el kion o jengibre, el holantao, el uso de la cebollita china, la col china y el pak choi principalmente. En especias y condimentos tenemos la salsa de soya, salsa de ostión, el tausí, el mensi, exóticos hongos, el uso de cáscaras de cítricos deshidratadas y las algas. China posee técnicas culinarias muy diferentes que impactaron en Perú, y una de las más famosas es saltear. Es una cocción rápida con alta temperatura a fuego alto y con poco aceite en sartén. Esto se hace gracias al wok, que es una sartén redonda y abombada, y la técnica wok hei, conocida aquí como saltear. Esta sartén redonda llamada wok sirve tanto como para saltear, freír, hervir y cocinar al vapor, distribuyendo el calor de manera uniforme. De esto hablo profundamente en el video Origen del lomo saltado. Luego está los dumpling y wontons, o más conocidos como guantanes. Estas son técnicas de preparación de masas con rellenos que luego se fríen en el caso de los guantanes y se hierven en el caso de los dumplings. Luego está el hot pot, que literalmente significa olla caliente, y describe precisamente la manera en la que esta comida es preparada, en una olla caliente en el centro de la mesa. En China se denomina huo guo, donde huo significa fuego y guo se refiere a un pote. Se tiene la creencia de que el hot pot tuvo su origen en la región de Mongolia. Luego parece que su extensión por China fue durante la dinastía Tang. Esta técnica es un conjunto de alimentos que se cocinan en un caldo caliente. Los alimentos del hot pot incluyen carne, verduras, hojas, setas, dumpling, huevos y diversos mariscos. La comida cocinada luego suele ser untada en una especie de salsa. La principal particularidad es que es un plato que se cocina en la misma mesa que se va a comer. Luego tenemos cocción al vapor. Es un método de cocción que consiste en cocinar alimentos únicamente con el vapor del agua, sin sumergirlos en el agua misma, muy parecido al baño María. Y entre los platos más populares son los de la creación chifa. Y el chifa es una fusión de la cocina china y peruana, que nació con la llegada de inmigrantes chinos a Perú. Combina ingredientes y técnicas de ambas tradiciones culinarias, dando platos únicos. Aquí
Aquí tenemos el arroz chaufa. Es arroz cocido que se saltea en una variedad de ingredientes como carne de res, pollo, cerdo, camarones, vegetales como la cebolla, pimiento y aderezado con salsa de soya. Tallarín saltado con verduras. Tallarines cocidos que son salteados con carnes, distintas verduras y salsa de soya. El chihaucay. Se elabora con muslos de pollo sin huesos, salsa mensi y harina de chuño. El famoso aeropuerto, revuelto de arroz con tallarines y verduras al wok. Consiste en una mezcla de dos platos, tallarín saltado y arroz chaufa. Pollo o chancho con tamarindo. Aquí la carne se cocina en una salsa que incluye tamarindo, lo que aporta una combinación de dulzura y acidez. Canlú guantán. Una versión del guantán frito con trozos de carne, duraznos y verduras, servido en salsa agridulce. Taipá. Es un tipo de salteado que incluye carne como pollo, cerdo, res o mariscos, acompañado con verduras y a veces fideos o arroz. Y los clásicos de la entrada de todo chifa. Sopa clara y ligera que incluye un guantán sazonado con ingredientes como jengibre, ajo y cebolla, y puede tener un toque de salsa de soya. Y los guantanes fritos, rellenas de carne como cerdo, pollo o res, y luego se fríen hasta que estén crujientes y doradas. También tenemos los dim sum, que es el nombre en cantonés que se le da al conjunto de bocadillos chinos preparados al vapor, fritos tanto salados como dulces. En esta cultura lo consumían de desayuno o piqueo mañanero, acompañados en salsa de soya de tamarindo, ostión, sillao, jugo de limón, canela china, salsa china picante, entre otros aderezos. Entre ellos tenemos al siu mai, yacao, tanto al vapor como fritos, cerdo o pato asado, rollos primavera y mimpaos. Luego pasamos a la influencia gastronómica de la comida italiana. El primer grupo de italianos que llegó al Perú vino como parte de las tropas militares. Luego vinieron más con visión de trabajar y a buscar un mejor futuro. Los italianos siempre han estado muy orgullosos de su comida y fue fácil llegar al paladar criollo con platos deliciosos con muchos vegetales incluidos en sus recetas. Entre los frutos traídos o de utilización frecuente tenemos el brócoli, albahaca, berenjena, acelga, zucchini o calabacín. Aquí abrimos un paréntesis, ya que en América precolombina se cultivaban diversas variedades de calabazas, pero fue en Europa, particularmente en Italia, donde se seleccionó una variedad de calabaza de piel delgada y de forma alargada, que más tarde se popularizó como zapallo italiano o zucchini. Por eso, aunque la planta tiene origen americano, su desarrollo y la forma en la que conocemos hoy es el resultado de la domesticación y selección en Europa, en Italia. Y otro muy conocido que se popularizó fue la espinaca. En las técnicas culinarias tenemos el tartar, que es una preparación de carne o pescado crudo picado fino, opcionalmente con condimentos o salsas. Algunos ejemplos son el tartar de ternera, el de venado, el de salmón o el de atún. Habitualmente, el tartar se sirve untado sobre una tostada. Carpaccio. Es una preparación en finas láminas de una carne o pescado crudo. Dentro de las carnes más usadas es la de ternera. Suele estar acompañado de aceite de oliva y algunas gotas de limón. Ahumado. Es una técnica de conservación alimenticia que consiste en someter alimentos a una fuente de humo proveniente de fuegos realizados de maderas de poco nivel de resina. Este proceso, además de dar sabores ahumados, sirve como conservador alargando el tiempo de expiración de los alimentos. Entre sus aportes culinarios tenemos los tallarines rojos, espaguetis a la boloñesa, llamados originalmente. Los italianos la comían con salsa ragu, y aquí los peruanos la acompañamos con una presa de pollo. Tallarines verdes. Son fideos en salsa a base de albahaca, influenciados de tallarines al pesto. Siguiendo tendríamos la sopa seca, que son tallarines cocidos en su propio aderezo hasta la absorción de toda el agua, influenciado también de tallarines al pesto. Los ravioles, pasta en forma cuadrada rellena con ingredientes como carne, queso, espinacas o champiñones. Mondonguito a la italiana, guiso hecho con mondongo, estómago de res, que se cocina con una variedad de ingredientes. Entre las principales están papas, zanahorias y arvejas. Variante peruana de tripa a la genovés. Pastel de acelga es una masa de tarta rellena de acelgas o espinacas, huevo, queso y a veces carne. Se prepara como un pie, con una base y una cubierta de masa. Tiramisú, postre compuesto por capas de bizcocho de soletilla mojados en café, intercaladas con una crema hecha de queso mascarpone. Luego tenemos la pizza, que no necesita presentación, también como el panetón y el helado. Estos tres últimos tienen fama mundial. También están las conchitas a la parmesana, son conchas de abanico cubiertas con una mezcla de queso parmesano y gratinadas. Sopa menestrón. Es una sopa contundente de carne de ternera, pasta, habas, queso fresco, albahaca, yuca y frijoles frescos.
influenciado del minestrone italiano. El muchame, que en un principio era carne de delfín seca y salada en aceite de oliva, y ahora se elabora con atún. Sopa alla minuta, sopa ligera con fideos finos, carne y vegetales, a menudo sazonada con salsa de tomate y hierbas. Varios historiadores apuntan que fue una creación de la inmigración italiana. Lasaña, un plato que consiste en capas de pasta intercaladas con carne, salsa de tomate, bechamel y queso gratinado. Un evento importante en la Revolución Francesa, que en el futuro se vería reflejado en el Perú, fue que se liberaron a los grandes cocineros que servían a la nobleza, y debido a que no tenían que servir ya a ningún noble, dieron rienda suelta y promovieron su propia revolución culinaria, no solo en Francia, sino en Europa, y también impactando en América. Antes de la inmigración francesa, frutos nuevos habían llegado a Perú, sea por los españoles o el inicio del comercio globalizado. Pero los franceses reforzaron su uso de los siguientes: zanahoria, nabos, calabacines, cebolla, peras, manzanas, lima y naranja, principalmente. Los franceses también trajeron diversas técnicas en la cocina. Las más resaltantes se mantienen hasta hoy. Entre ellas tenemos a baño María, método de cocción suave que proporciona calor indirectamente a los alimentos a través del vapor. Es usado generalmente para cocinar salsas finas, natillas, mermeladas o derretir chocolate. Gratinar. Se realiza para dorar un insumo. Se deberá emplear temperaturas muy altas en un horno, con el fin de proteger los sabores y aromas internos, formando una costra crujiente y dorada. Por lo general se le esparce queso rallado al servir. Blanquear. Es el proceso de semicocción para verduras, carnes o mariscos, con el fin de fijar su color y suavizarlos. Se utiliza más para alimentos que luego tendrán un proceso de cocción más largo. Glasear. Técnica que se utiliza para dar brillo a un alimento e impregnar su sabor. Por lo general es dulce en la superficie y se pueden glasear tanto como verduras, carnes y postres. Las claras de huevo, azúcar y el escarchado se usan para glasear postres, mientras que para otros alimentos se usa el caldo, mantequilla y también el azúcar. Consomés. Se elabora generalmente a partir de carne, huesos y verduras, y se cocina a fuego lento para extraer sabores y nutrientes. Muchos alimentos cotidianos peruanos tienen una gran influencia francesa. Entre ellos tenemos al pan francés, que es derivado del baguette que lo trajeron los franceses, que a su vez tuvo un origen en Viena, Austria, y era consumido diariamente en gran parte del pueblo colonial. Postres como el maus, que se caracteriza por su textura esponjosa y ligera. Se elabora incorporando aire en la mezcla mediante un batido de claras de huevo, crema de leche o gelatina. También el chantilly, que es una crema batida ligeramente azucarada y perfumada con vainilla u otro aroma. Otro fueron las croquetas. Consiste en una porción de masa hecha de salsa densa como la bechamel y un picadillo de diversos ingredientes que han sido rebozados en huevo y pan rallado, para luego ser fritos. Se popularizaron los banquetes. Son comidas elaboradas y opulentas, generalmente ofrecidas en eventos especiales, donde se sirven varios platos en un ambiente festivo o ceremonial. Y por último y no menos importante, tenemos la influencia gastronómica de la comida japonesa. Esta es una de las últimas influencias que llegó al Perú. La cocina Nikkei nació como consecuencia de la gran oleada de ciudadanos japoneses que recalaron en Perú a finales del siglo XX. Esta es una influencia moderna, pero igual de importante dentro del menú del hogar peruano. Es innegable que con los japoneses hemos reforzado el comer pescado crudo, que ya se comía así desde la época preincaica. Y los japoneses son conocidos por ser excelentes cocineros, muy disciplinados y exigentes con sus ingredientes, y han cogido lo mejor de Perú para elaborar su exquisita gastronomía. También han creado fusiones recientes en los últimos 30 años, con mucha creatividad y sin dejar de respetar la tradición. Entre los frutos utilizados o traídos tenemos el wasabi, el nabo japonés o daikon, la berenjena japonesa o nasu, la alga nori, el pepino japonés y el shiso principalmente. Dentro de los platos que se han hecho conocidos y que reflejan bien el mestizaje moderno está el maqui en salsa acevichada, el tiradito, que es un plato que se realiza con un corte fino de pescado y posteriormente se macera o marina con cítricos. El ceviche Nikkei, un ceviche con cortes finos de pescado como atún o salmón, aderezado con salsa de soya, ají, jengibre y limón principalmente. Arroz chaufa Nikkei, versión japonesa del arroz chaufa peruano, con arroz salteado en wok y carnes marinas como el pulpo o salmón. El famoso pulpo al olivo, que este es el plato principal referente de la comida Nikkei, y fue creado por la chef Rosita Yimura en 1987.
que convirtió su restaurante ubicado en el Callao en uno de los pioneros de la gastronomía Nikkei. Y no se puede dejar de mencionar al recordado Toshiro Konishi, un gran maestro de la cocina, quien fue que conectó la comida peruana con esta cultura. Este fue un chef japonés que llegó al Perú en los años 70 y fundó el primer restaurante japonés en el país. Y otra muestra del éxito de la comida Nikkei son los restaurantes Maido y Osaka, reconocidos en importantes listas del mundo. En las técnicas culinarias tenemos la técnica del tempura, que es un rebozado muy fino y crujiente. Es una fritura rápida de mariscos y vegetales. También están las técnicas de corte, que son cortes precisos y especiales para ciertos platos de carne, pescado u otros ingredientes. Estas no solo afectan la presentación, sino también la textura y el sabor del pescado o lo que se corte, contribuyendo así a la calidad y experiencia gastronómica de los platos. También tenemos el tataki, que consiste en una técnica de marinado y cocción rápida en llama o sartén de carne o pescado. Cabe resaltar que algunos otros frutos no fueron nombrados. Otros no tuvieron tanto impacto o llegaron a través del comercio global que se desarrolló después de la colonización. Ya luego, con el comercio global, se introdujeron más variedades de alimentos a Perú. Hay numerosas leyendas, suposiciones o escritos acerca de los orígenes de ciertos alimentos, al igual que sucede como el origen de la chirimoya, que se cree que su origen fue en Perú-Ecuador, pero estudios nuevos indican que pudo haber sido en Centroamérica. Debido a ello, puede haber algunas controversias en ciertos alimentos o platos. De igual manera, les animo a compartir su conocimiento para poder así tener un mejor panorama de la historia gastronómica del Perú. Si has llegado hasta aquí, te agradecería que des un like y te suscribas, y así ayudarás a posicionar mejor los temas culturales como los que yo hago y los que hacen otros creadores de contenido de cultura. Y así concluimos con el gran origen de la comida peruana.